La mística, del verbo griego miein, encerrar, de donde místicos, cerrado y, por extensión, arcano o misterioso, designa un tipo de experiencia muy difícil de alcanzar en que se llega al grado máximo de unión del alma a lo sagrado durante la existencia terrenal. Se da en las religiones monoteístas, zoroastrismo, judaísmo, cristianismo, islam, así como en algunas politeístas, hinduismo, y en religiones no teístas, budismo, donde se identifica con un grado máximo de perfección y conocimiento. Según la teología, la ascética ejercita al espíritu para la perfección, a manera de una propedéutica, etapa de preparación, para la mística, mediante dos vías o métodos. La purgativa y la iluminativa, mientras que la mística, a la cual solo pueden acceder unos pocos, añade a un alma perfeccionada por la gracia divina o por el ejercicio ascético la experiencia de la unión directa y momentánea con Dios, que solo se consigue por la vía unitiva, mediante un tipo de experiencias denominadas visiones o éxtasis místicos, de los que son propios una plenitud y conocimiento tales que son repetidamente caracterizados como inefables por quienes acceden a ellos. El misticismo está generalmente relacionado con la santidad. Rudolf Otto en su obra Das Heilige, lo santo, 1917, lo denomina lo luminoso. Una experiencia no racional y no sensorial o un presentimiento cuyo centro principal e inmediato está fuera de la identidad. En el caso del cristianismo puede ir acompañado de manifestaciones físicas sobrenaturales denominadas milagros, como por ejemplo los estigmas y los discutidos fenómenos parapsicológicos de bilocación y percepción extrasensorial, entre otros. Por extensión, mística designa además el conjunto de las obras literarias escritas sobre este tipo de experiencias espirituales, en cualquiera de las religiones que poseen escritura. El misticismo, común a las tres grandes religiones monoteístas, pero no restringido a ellas, hubo también una mística pagana, por ejemplo, pretende salvar ese abismo que separa al hombre de la divinidad, para reunificarlos y acabar con la alienación que produce una realidad considerada injusta, para traer, en términos cristianos, el reino de los cielos a la tierra. Los mecanismos son variados. Bien mediante una lucha meditativa y activa contra el ego, budismo, o nafs como en el caso del sufismo musulmán, bien mediante la oración y el ascetismo en el caso cristiano, o bien a través del uso de la cábala en las corrientes más extendidas del judaísmo. Lo que Michel Ullin denomina mística salvaje, la mystique sauvage, París. Puff, 1993, es un tipo de experiencia mística espontánea, al margen de la hierofanía religiosa y de sistemas muy elaborados de creencias e ideas, aun cuando puede identificarse con ella, producida por revelaciones que se hace a sí mismo el ser humano, provocadas por el contacto con la naturaleza genuina o alguna vez utilizando sustancias psicotrópicas como el LSD u hongos alucinógenos como el cornezuelo de centeno en culturas animistas en las cuales no hay religión, puesto que vida y naturaleza son para ellas la religión. Se trata de una repentina sensación de comunión espiritual con la naturaleza o de disolución del yo, la entrada en una realidad atemporal provocada por un recuerdo de la infancia en principio tal vez intranscendente, la fugaz percepción de un olor o un sabor, modalidades diversas de enfrentamiento inesperado con una realidad luminosa que procura la vivencia de un sentimiento oceánico, ajena al universo religioso y que nos sitúa fuera de las coordenadas habituales de la realidad cotidiana. Si bien, Ullin considera que el acceso a lo divino por medio de las drogas es una trampa y no la verdadera mística. En este sentido el misticismo puede considerarse un fenómeno psicológico extraordinario, pero al que se puede acceder de una manera natural. En el libro del profesor Ignacio Mística Natural, editorial Visión Libros, Madrid, 2021, el autor analiza los aspectos neurofisiológicos de la contemplación e indica algunos métodos para alcanzar la iluminación interna basados fundamentalmente en la sugestión y el autocontrol mental. Las religiones de origen europeo antiguo, llamadas despectivamente paganas o paganismo, son aquellas creencias y religiones anteriores o distintas al judaísmo, cristianismo e islamismo y a menudo caracterizadas por el animismo o el politeísmo. En el seno de estas religiones, los misterios de Eleusis o Eleusinos y el neopitagorismo, todavía mal conocidos, llegaron a tener creyentes que se manifestaban de forma mística. Las religiones celtas agrupan diversas creencias. Estas religiones mantenían un politeísmo conectado en gran medida con fuerzas de la naturaleza, animismo, que deificaban todo lo viviente o activo. A falta de referencias escritas extensas, por los hallazgos arqueológicos y funerarios, se puede deducir que eran religiones muy marcadas por la magia y el ritual. Se han encontrado vasijas de procedencia celta con personajes en posturas yógicas, que con toda probabilidad representan a sacerdotes.
Esto lleva a pensar en algún tipo de misticismo religioso emparentado con las creencias en dioses asociados a fuerzas naturales. 1. El filósofo neoplatónico Plotino, S. IIDC, nacido en Egipto, representa una mística natural, que, no obstante, describe el éxtasis con una perfección tal que ha sido después imitada por los místicos cristianos, quienes siguieron sus mismas fórmulas. 2. La mística budista consiste en alcanzar el estado de Buda o Nirvana, llamado Samdhi en el yoga. En el budismo zen se realiza mediante un súbito acto de conocimiento integral denominado Satori. Hay varios métodos, incluyendo mantras, recitaciones, y una meditación sobre la realidad o con ayuda de un mandala. Con frecuencia el monje budista zen recurre a algunos ejercicios denominados kans o problemas o cuestiones tan irresolubles como fáciles de resolver que sirven para desintegrar la apariencia lógica de la realidad. En el caso de la mística cristiana, el acto místico de unión con Dios, conocido como éxtasis, no depende del individuo, sino solamente de Dios, que por motivos que solo Él conoce otorga como gracia privada un breve tiempo de comunicación sensible ultraterrena a algunas almas a las que se acerca, bien directamente o bien para su posterior transmisión a un grupo específico o al conjunto social. Puede ir acompañado de las manifestaciones llamadas estigmas o llagas, heridas que reproducen algunas de las heridas de Cristo en la cruz, así como de bilocación, suceso que consiste en que el santo o místico es visto en 2 o más sitios al mismo tiempo, y manifestaciones proféticas. Se cree que el éxtasis es otorgado, en el caso del catolicismo, pero esto no es necesario, a personas que han seguido una dura disciplina ascética de ayuno, soledad, oración, esicasmo, humildad, trabajo, penitencia, mortificación e introspección mediante el seguimiento de una regla de conducta monástica, clero regular masculino y femenino, para purificarse ante los ojos de Dios mediante los caminos o vías llamados vía purgativa y vía iluminativa. Los místicos carmelitanos hablan de noche oscura, así como de dar un ciego y oscuro salto de fe con la esperanza de que Dios se apiade y recoja el alma de sus siervos. Si Dios quiere, habrá una unión mística o éxtasis, experiencia más divina que humana que resulta de un placer inefable, esto es, intransmisible por entero, sino solo en una parte muy pequeña, por medio de la palabra o cualquier otro medio de expresión. Así la describe por ejemplo Santa Teresa de Jesús. Y es tanto lo que se emplea el alma en el gozo de lo que el Señor la representa, que parece que se olvida de animar el cuerpo. No se pierde el uso de ningún sentido ni potencia, pero todo está entero para emplearse en Dios solo. De este recogimiento viene algunas veces una quietud y paz interior muy regalada, que está el alma que le parece que no le falta nada. También, sin embargo, existe una mística protestante que representan, por ejemplo, escritores como Emanuel Swedenborg y sus arcanos celestes o Joseph Smith, fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o mormonismo, o incluso el poeta William Blake, así como una mística heterodoxa representada, en la forma más antigua, por los cristianos gnósticos y en la Edad Media y Renacimiento por los alumbrados, los dejados o por los seguidores del quietismo preconizado por Miguel de Molinos, una mística en ciertos sentidos muy cercana al budismo. La tradición mística cristiana arranca en realidad de Pablo de Tarso y del Evangelio según San Juan, así como de los posteriores padres de la Iglesia, en particular los padres del Yermo o de la Tebaida. San Agustín de Hipona fue una figura muy influyente, así como Santo Tomás de Aquino. Carácter místico tienen algunas obras muy leídas del desconocido pseudo Dionisio Areopagita, que algunos quieren identificar erróneamente con el desconocido griego convertido por Pablo de Tarso en el Areópago de Atenas. Su teología negativa fue un avance que se incorporó a la mística cristiana y se encuentra, por ejemplo, en San Juan de la Cruz. Siguen después las escuelas místicas de distintas órdenes monásticas, entre las cuales destacan las distintas ramas de la mística franciscana, la mística agustina, la mística carmelita y la mística trinitaria. Tuvo mucha importancia y fue no poco influyente la mística germánica, representada por Jan van Ruysbroek, el maestro Eckhart, Tomás de Kempis y, ya en el barroco, por Angelus Silesius y su peregrino querubínico. Mística española. La mística española se desarrolló principalmente en Castilla, Andalucía y Cataluña. Brota fuertemente en el siglo XVI a causa de la tensión existente con el protestantismo. Existen los precedentes medievales de Raimundo Lulio, que marca fuertemente la tradición española con el contacto de la cultura árabe y la mística sufí, y con la tradición semítica de la cábala. En España se compiló su libro más importante, el Zohar, y muchos escritores sefardíes emigrados ampliaron las enseñanzas cabalísticas, como por ejemplo Moisés Cordovero o Isaac Luria.
Se trata, además, cronológicamente, de una de las últimas místicas aparecidas y en cierto modo representa la culminación de la tradición mística cristiana. La característica más acusada de la mística española es su carácter ecléctico, armonizador entre tendencias extremas. Un ejemplo, podemos encontrar en San Juan de la Cruz al demonio nombrado en árabe Aminadab o un mismo verso repetido al estilo de la poesía árabe. Un segundo rasgo es que en la literatura religiosa hispana predomina lo ascético sobre lo místico. El tercero sería su gran elaboración formal. Presenta un excelente estilo literario, de forma que muchas de sus obras se cuentan como obras maestras de la literatura en lengua española. Vivo sin vivir en mi tan alta vida espero, que muero porque no muero. Como corriente literaria, utiliza la creación de obras escritas como medio para expresar la religiosidad y lo que supone para sus autores la unión del alma con Dios, reservada a muy pocos elegidos. Vías purgativa, iluminativa y unitiva. Para la unión del alma con Dios se establecía el seguimiento de 3 vías, procedimientos, pasos o fases, según el Tratado Espiritual de las 3 vías, purgativa, iluminativa y unitiva de Bernardo Fontova, Valencia, 1390-1460, Cartujo en Valldecrist. 4 y que repetiría Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla, en Varón de Deseos, en que se declaran las 3 vías de la vida espiritual, purgativa, iluminativa y unitiva, 1642. 5 Vía purgativa. El alma se purifica de sus vicios y sus pecados mediante la penitencia y la oración. Las atracciones por sí mismas no tienen por qué ser malas, pero sí lo es el apego o gusto que provocan en la memoria, porque la impide orientarse plenamente hacia Dios. La privación corporal y la oración son los principales medios purgativos. Vía iluminativa. Una vez purificada, el alma se ilumina al someterse total, única y completamente a la voluntad de Dios. El alma se halla ya limpia y en un desamparo y angustia interior inmensos, arrojada a lo que es por sí sola sin el contacto de Dios. El demonio tienta entonces y el alma debe soportar todo tipo de tentaciones y seguir la luz de la fe confiando en ella y sin engañarse, mediante una continua introspección en busca de Dios. Pero ha de ser humilde, ya que si Dios no quiere, es imposible la unión mística, pues la decisión corresponde a Él. Vía unitiva. El alma se une a Dios, produciéndose el éxtasis que anula los sentidos. A este punto solo pueden llegar los elegidos y es muy difícil describirlo con palabras, porque el pobre instrumento de la lengua humana, ni siquiera en forma poética, puede describir una experiencia tan intensa. Se trata de una experiencia inefable. El hecho de haber alcanzado la vía unitiva puede manifestarse con los llamados estigmas o llagas sagradas, las heridas que sufrió Cristo en la cruz, con fenómenos de levitación del santo y con episodios de bilocación, es decir, encontrarse en varios lugares al mismo tiempo. El santo, porque ya lo es al sufrir este tipo de unión, no puede describir sino solo aproximadamente lo que le ha pasado. Períodos. Pedro Sainz Rodríguez señala 4 períodos en la historia de la mística española. 6 Período de importación e iniciación, que comprende desde los orígenes medievales hasta 1500, durante el cual se traducen y difunden las obras de la mística extranjera. Período de asimilación, 1500-1560, en el que las doctrinas importadas son por primera vez expuestas a la española por los escritores que son precursores, Fray Hernando de Talavera, Fray Alonso de Madrid, Fray Francisco de Osuna, Fray Bernardino de Laredo, San Juan de Ávila, la sordomuda Teresa de Cartagena y otros. Período de plenitud y de intensa producción nacional, 1560-1600, reinado de Felipe II. Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús. Período de decadencia o compilación doctrinal, prolongado hasta mediados del siglo XVII, representado por autores como Miguel de Molinos y también por otros autores que no son creadores originales, sino retóricos del misticismo que se ocupan de ordenar y sistematizar la doctrina del período anterior. La mística española cuenta con figuras señeras en el siglo de oro y sobre todo en Castilla, como Bernardino de Laredo, Francisco de Osuna. Santa Teresa de Jesús compuso importantes obras místicas en prosa, como Las Moradas y Camino de Perfección. A San Juan de Ávila se le debe tal vez el famoso soneto místico No me mueve mi Dios para quererte, y San Juan de la Cruz compuso con sus experiencias místicas unos poemas que son quizá la cumbre de la lírica española de todos los tiempos, El Cántico Espiritual y La Noche Oscura del Alma, comentados por él mismo en prosa, entre otros varios poemas no menos importantes. Destacan también otros místicos, como Santo Tomás de Villanueva, San Juan Bautista de la Concepción, Cristóbal de Fonseca, el Beato Alonso de Orozco, Fray Pedro Malón de Chaide, Fray Luis de Granada, Fray Juan de los Ángeles o Sorana de la Trinidad.
En el País Vasco destaca la figura de San Ignacio de Loyola. En Cataluña fue importante en la Edad Media Ramón Llull, también conocido como Raimundo Lulio, cuyo libro del amigo y el amado es el principal testimonio de la literatura mística en catalán. Tras el siglo de oro, la mística española entró en decadencia. Mística germánica. Cabe resaltar dentro de la mística germánica una figura de gran importancia. La abadesa, líder monástica, mística, profetisa, médica, compositora y escritora alemana Hildegarda de Bingen. También en la Edad Media creó escuela el Meister Eckhart y sus discípulos Enrique Suso y Juan Taulero. Y, en el siglo XVII, Jacob Boehme y sobre todo Johannes Scheffler, más conocido como Angelus Silesius, autor de los paradójicos epigramas religiosos contenidos en Peregrino Querubínico. Mística austríaca. En la mística austríaca destaca la figura de Agnes Blanmequin, famosa por sus controvertidas visiones. Mística italiana. La mística italiana cuenta con las figuras del poverello San Francisco de Asís, autor del famosísimo Cántico, uno de los primeros textos de la literatura italiana y sin duda alguna uno de los más hermosos. Cita requerida. La beata Ángela de Foligno es una mística de la Edad Media, cuya vida es conocida a través de su autobiografía o memorial. En la filosofía de Víctor Cousin, el misticismo es uno de los 4 grandes estadios filosóficos que periódicamente se suceden en el pensamiento humano y que sigue a épocas fuertemente racionalistas. Otros dicen que el misticismo podría ser solo síntomas de defectos médicos de una persona. Por ejemplo, se dice que Santa Teresa de Jesús era muy enfermiza y que pudiera haber padecido de problemas psicológicos a causa de esto. También se ha usado como explicación científica por investigadores e historiadores del misticismo el que algunas visiones podrían haber sido provocadas por una intoxicación debida al hongo conocido como conezuelo de centeno, potente psicotrópico.